Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Esta noche quiero compartir con ustedes un tema que todos conocemos, pero que ahora lo vamos a ver un poquito más a detalle. Todos hemos escuchado hablar sobre lo que pasó en el jardín del Edén con el árbol de la vida y el árbol equivocado, vale decir el árbol de la ciencia del bien y del mal, que fue el que optaron por comer Adán y Eva, ¿no? Entonces, hemos escuchado mil historias, las hemos visto de mil maneras distintas. Pero ahora vamos a comenzar leyendo algunos de los versículos que hablan de esta historia. Esto está en Génesis 2 y Génesis 3. Vamos a leer algunos de los versículos y después los vamos a desmenuzar un poquito para sacar algunas lecciones que nos pueden servir hoy en día en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, con la vida relacionada al Señor, ¿no? Entonces, vamos a leer. Esto es de Génesis 2. Y está hablando justamente de la creación, de la formación de Adán, ¿no? Entonces dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Unos versículos más adelante dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Bueno, ahí ya conocemos la historia, que lo hizo caer en un sueño profundo y le quitó una costilla y de ahí edificó a la mujer, ¿no? Y luego estaban ellos dos en el jardín del Edén, y aquí continúa la historia en Génesis 3, 1, y dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Bien, entonces esos son los versículos que hablan de esta historia, pero ahora nos vamos a fijar algunos detalles de estos versículos que acabamos de leer. Miren las letras que están así en otro color distinto, ¿no? Dice que al medio del jardín del Edén estaban el árbol de la vida
y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, aparte de muchos otros árboles, pero sobre todo estos estaban ahí al medio del jardín del Edén, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que significa cada uno de estos árboles? Esto es muy importante, ¿no? Porque además Dios les dio una orden muy clara. Les dijo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, no comerás. Ese era el único mandamiento en ese momento. Ya sabemos que luego, ya con Moisés y demás, hubieron muchísimos más mandamientos, pero a estas alturas solamente tenían que hacer esto, solamente tenían que cumplir este mandamiento, que era no comer de este árbol, ¿no? La orden era muy clara. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que significa cada uno de estos árboles. El árbol de la vida simboliza a Dios mismo como nuestra vida, como vida para el hombre. Representaba la provisión total para el hombre. Todo lo que necesitara el hombre estaba en el fruto de ese árbol. O sea, Dios mismo, Él como vida. Y si el hombre hubiera comido de este fruto, del árbol de la vida, hubiera expresado la vida de Dios. Espontáneamente este hombre viviría según la naturaleza de Dios. Dios quería hacer todo para el hombre. Él quería hacer todo lo que el hombre necesitara, ¿no? Pero a Dios no le gusta obligar a las personas. Por eso es que tenemos un libre albedrío. A Él no le gusta que solo tengas la opción de amarlo a Dios. No sería amor realmente si esa fuera nuestra única opción. Y entonces Él puso otros árboles y puso este otro árbol, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, o el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, fíjense que este no es el árbol del bien y del mal, es el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Ya? Entonces, esto es importante porque no es que había maldad misma en el árbol, sino que el día que comieran ellos de este fruto, ellos podrían conocer cuál era el bien y cuál era el mal. De hecho, tuvieron la capacidad de discernir independientemente de Dios, sin Dios. Y obviamente si es sin Dios es que no lo iban a necesitar más. O sea que este fruto del árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal, hacía que el hombre pudiera actuar como Dios, pero sin Dios. Entonces aquí tenemos que darnos cuenta de dónde está el origen o dónde está la raíz del problema, ¿no? El árbol no era del bien y del mal, sino del conocimiento, de que tú puedas discernir independientemente de Dios qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Ahora, fíjense que en este árbol no es el conocimiento del mal solamente, sino que es el conocimiento del bien y del mal, justamente de poder hacer ese discernimiento. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces nosotros podemos actuar o podemos decidir las cosas según si nosotros las creemos correctas o incorrectas, o si son cosas buenas o son cosas malas, pero lo estamos haciendo independientemente de Dios, o sea, sin Dios, ¿no? Entonces, aquí esto es bien importante porque todo lo que nos ofrece ser independientes de Dios no viene de Dios. Dios quiere que dependamos de Él para todo, que le preguntemos para todas las cosas, sean muy importantes o no sean tan importantes. Él quiere que nosotros le vayamos preguntando, que nos acerquemos a Él, que tengamos una relación con Él, ¿no? Entonces aquí vemos cómo, incluso hasta en las caricaturas, siempre hemos bromeado sobre este tipo de cosas, como que a un lado tienes un angelito que te está diciendo, haz lo bueno, haz lo correcto, haz lo que está bien, y al otro lado tienes un diablito diciéndote, no, pero es que esto es más divertido, la vas a pasar bien y demás. Y entonces como que decidimos las cosas por si están bien o están mal, si son correctas o son incorrectas. Y de hecho, esto es el fruto de la ciencia, del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Dios quiere que nosotros vivamos no de esta manera, ni siquiera
en la rama buena, ni siquiera como que, ok, yo voy a hacer esto, pero porque este es el lado bueno y este es el lado correcto y voy a hacer porque esto es bueno, esto está bien. O sea, bueno, a la otra rama está mejor, pero en realidad el fruto de ese árbol, cualquiera de las dos ramas, es el árbol equivocado. No deberíamos estar alimentándonos de ese árbol. En realidad Dios quiere que nosotros tengamos nuestro alimento en el árbol de la vida. Y para comer del árbol de la vida tenemos que ir a Él, tenemos que tenerlo a Él como nuestra vida e ir a sus pies para definir cualquier cosa, para decidir cualquier cosa. Tenemos que orar, tenemos que tener esa relación con Él, preguntarle, poner todos nuestros asuntos a los pies del Señor. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga con esto? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Señor? Tú muéstrame el camino, tú guíame en lo que tengo que hacer. Y el Señor es un Dios de respuestas. Dios siempre responde. Puede ser que a veces te diga que sí y puede ser que a veces te diga que no, pero Dios siempre responde. A veces tarda un poquito, pero también eso necesita Él trabajar en nosotros, ¿no? Esa paciencia, esa confianza en Él. Pero aquí nos podemos dar cuenta cómo es muy fácil tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal en vez de tomar el fruto del árbol correcto, que sería el árbol de la vida, ¿no? Otro detalle que aquí podemos ver en estos versículos que acabamos de leer, ahí están las letritas de otro color, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, o sea, se veía bien, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí vemos varias cosas, ¿no? O sea, en primer lugar, que no parecía algo realmente malo, no parecía algo que iba a ser así totalmente grosero, grotesco, ¿no? Sino que era agradable, parecía, sonaba bien, ¿no? Y aquí vemos un proceso, aquí vemos cómo este pecado original tiene un proceso. Si nosotros ponemos atención a este versículo, vamos a ver que lo primero que hizo Eva, el primer error, digamos, la primera cadenilla de toda la secuencia, es que vio la mujer que el árbol era bueno, vio. Segundo, ella codició el fruto, ella codició, ¿no? Vio, codició, luego tomó el fruto y luego lo comió. Y si nosotros nos damos cuenta, este es el proceso que cualquier pecado tiene. O sea, nosotros puede ser que de inicio veamos algo, ¿no? De inicio veamos algo. Ahora, tú puedes obviamente también ver y ya, digamos, como huir de eso, ¿no? Pero normalmente empiezan nuestros pensamientos y empezamos a codiciar lo que sea que hayamos visto, ¿no? Entonces vio, codició. Esto ya comenzó en su cabeza, ¿no? Ella empezó ya a considerar el hecho de que podía tomar el fruto. Tercer paso, lo tomó. Y cuarto paso, lo comió y después se lo dio peor todavía a Adán, que estaba por ahí, ¿no? Y nada más para aclarar un punto, aquí he puesto una manzana, pero en ningún lugar de la Biblia dice que el fruto haya sido una manzana, por si acaso. Siempre dice el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y no sé de dónde salió que era una manzana, pero bueno, he puesto la manzana porque de eso nos acordamos todos, ¿no? Todos, ¿no? Pero no era una manzana. Otro punto bien importante en esta historia es que el Señor sabía todo, el Señor lo sabe todo, ¿no? Y se acerca y busca a Adán y le dice, ¿dónde estás tú? Esperando alguna respuesta de Adán, ¿no? ¿Y qué es lo que le dice Adán? O sea, ahí le dice, no, es que hoy me escondí y no sé qué, ¿no? Y entonces ahí Adán responde, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí.
Y cuando le pregunta a Eva, ella le echa la culpa a la serpiente, ¿no? La serpiente me engañó y yo comí. O sea que es como que no fui yo, o sea, la mujer que tú me diste. Es más, si lo analizamos bien, Adán hasta medio que le estaba echando un poco la culpa a Dios, porque le dice la mujer que tú me diste. O sea, por ahí me hubieras dado otra, ¿no? Pero no, la mujer que tú me diste, por compañera, me dio del árbol y yo comí. Y la mujer dijo, la serpiente engañó y comí. Entonces aquí es como que ellos, no, yo no fui, yo no tuve nada que ver con esto, a mí me lo dieron el fruto y yo comí, ¿no? Entonces aquí vemos cómo la reacción fue también una reacción que no era la ideal. Si Adán se hubiera arrepentido, si Eva se hubiera arrepentido y hubieran reconocido y hubieran dicho, Señor, lo siento, realmente lo siento, me he equivocado y perdón, ¿no? Haber reconocido, pero aquí no, o sea, realmente se lavaron las manos, ¿no? Y aquí vemos que el remordimiento no es lo mismo que el arrepentimiento, ¿no? Cuando uno siente remordimiento, puede ser que te sientas mal de algo que has hecho y digas, pucha, aquí me equivoqué, pero no es suficiente el remordimiento, ¿no? En cambio, el arrepentimiento incluye un cambio de actitud, un cambio de corazón. Es como que si tienes de nuevo la oportunidad de hacer eso, tú sabes que nunca más lo harías, pero no es por no afectar la relación con Dios. Es una cuestión de no quieres ofenderlo, ¿no? Entonces ahí hay una gran diferencia también, ¿no? Entonces es importante que volvamos al Señor siempre con un corazón arrepentido. Cuando nos damos cuenta que hemos cometido un error, en vez de tratar de justificar y como que tal persona fue, es que ese prójimo no me deja amar a los demás como yo debería amar, pero es por culpa de ese o de esa, digamos. No, en realidad ahí nosotros tenemos que reconocer que no alcanzamos nosotros mismos y que nos hemos equivocado y volver al Señor con ese corazón arrepentido para que Él nos pueda perdonar y volvamos a cero con el Señor, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Adán y Eva y nosotros hoy en día? O sea, bueno, estamos en la misma situación en el sentido de que hoy en día podemos tenemos el acceso a los dos árboles de nuevo. O sea, Adán y Eva se equivocaron y ellos fueron desterrados del jardín del Edén. Ya no tenían más acceso al árbol de la vida. Pero con lo que hizo Jesús, con lo que Él vino, vivió los 33 años y medio en la tierra entre nosotros, siendo Dios, se hizo hombre, y Él llevó a la cruz todos nuestros pecados, pagó el precio, Él resucitó y ascendió a los cielos y luego se volvió el Espíritu que da vida y ahora vive dentro de nosotros. Él nos dio un camino abierto de nuevo hacia el árbol de la vida. Entonces nosotros tenemos de nuevo el acceso a los dos árboles, porque fíjense que Dios es un caballero, Él no te va a obligar nunca a nada. Entonces tenemos las dos opciones, nuevamente. Tienes el árbol de la vida y tienes el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a decidir hoy? ¿Cuál fruto quieres comer? ¿Vas a seguir decidiendo tus cosas si es que están bien o están mal? Esto está correcto, esto está incorrecto, esto debería ser así, esto no debería ser así. Porque si sigues decidiendo así, puede ser que vayas decidiendo todo lo que está bien, pero es el árbol equivocado de todos modos. Dios no quiere que comas de ese árbol. Dios quiere que comas del árbol de la vida, de Él mismo, y que decidas esas mismas cosas, pero con Dios, que decidas con Él, que tú pongas en sus manos tus asuntos y decidas con Él. Ahora, lógicamente, si decides con Él, nunca va a ser malo. Siempre va, el fruto de tus decisiones siempre va a ser bueno, porque Dios es bueno.
Yo los animo entonces a que de aquí en adelante puedan comer del fruto del árbol de la vida, de Dios mismo, que nuestra dependencia sea total. Sé que desde chiquititos todos hemos sido acostumbrados, a todos nos han dicho como que tienes que decidir si está bien o está mal, si eso que vas a hacer está equivocado o está correcto, ¿no? Si es bueno o malo. Entonces tenemos que evitar tomar esas decisiones solo por si está bien o está mal, sino que tenemos que ir a los pies del Señor. Obviamente que cuando nosotros decidimos nuestras cosas a los pies del Señor, siempre va a dar un fruto bueno, aunque el Señor nos diga que no. O sea, puede ser que a veces nos diga que sí, otras veces nos dice que no, pero el resultado siempre va a ser bueno. Dios no quiere que sigamos independientes de Él. Dios quiere tener una relación cercana con nosotros, que vayamos a Él para preguntarle todas nuestras cosas, las grandes, las enormes, que realmente así como que necesitan de Dios para decidir, porque son cosas muy importantes, pero también las chiquitas, también las pequeñas decisiones que a veces nos da vergüenza preguntarle a Dios, así como que ¿para qué lo voy a molestar si es algo tan chiquito? Pero Él quiere que dependamos incluso para las decisiones pequeñitas que no parecen tan importantes. Tenemos que alimentarnos de Él, leer su palabra, orar, estar cerca, estar a sus pies, y que todo nuestro vivir sea de acuerdo al árbol de la vida, que es el árbol correcto. Dejemos el árbol equivocado atrás. Ya, ese fue un error. Pero ahora alimentémonos del árbol, que es el árbol que nos va a dar vida y paz. Espero que te haya gustado el mensaje. Te mando un gran abrazo. Que el Señor te bendiga muchísimo. Nos vemos la siguiente.